Les cuento, como les dije al principio, me parecía que era importante tratar el tema ambiental desde la salud. Y miren, qué interesante me encontré buscando figuras, que el 5 de junio, pasó mañana, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y si ustedes ven esta imagen, ¿qué les llama la atención? Obviamente, el programa de Naciones Unidas, esto viene del Reino de Arabia Saudita, eh, probablemente porque ahí se hicieron varias conferencias, pero me llamó la atención en especial esto, la generación restauración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les evoca hablar de generación restauración? ¿Qué piensan? Me encanta que hablemos, que comentemos, porque hablar sola es algo que no me hace sentir muy mal, así que los invito a que me interrumpan, me abran el micrófono, hablan, lo cierran y siguen. ¿Qué les evoca generación restauración? ¿Algo? ¿Me escuchan? ¿Hola? Bueno, que hay un cambio generacional en cuanto a esto de tomar conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente y esto de restauración, ¿no? De recuperar, me suena eso, Sí. ¿no? Bien. eh, ok, y es interesante porque hasta ahora siempre hablábamos de preservar el medio ambiente, ¿verdad? Preservar, cuidar y demás. Que hablemos ya de restauración significa que hemos pasado una bisagra, y es la bisagra que dice que mucho de lo que hemos perdido a nivel ambiental hay que restaurarlo. O sea que estamos en un punto complejo, ya no en la generación de cuidado, sino la de restaurar lo que se perdió. Entonces, tenerlo presente. Aquí le puse la presentación que ustedes van a tener, todo esto, una serie de textos que yo utilicé y que me son interesantes para hablar de estos temas, y se los puse para que tuvieran algún material para aquel que estuviera interesado en profundizar estos temas, alguno de estos temas. Bien, entonces, ¿y cómo vamos a hacer esta apertura? Algunos datos del contexto, en qué mundo estamos viviendo y en qué mundo enfocamos el tema ambiental, por qué hablar de ambiente y salud, entender a qué salud nos referimos, y voy a hacer hincapié, porque hablamos de salud, algo que relaciona muy bien todo lo que es la salud humana y ambiental, y es el alimento, la alimentación. Así que van a aprender algunas cosas que tienen que ver con el tema de alimentación, probablemente no las aprendan, simplemente las repasen, las reconozcan. Si tenemos tiempo, vemos también el tema de qué pasa con los modelos de producción de alimentos y los daños que han producido, y algunos aportes importantes desde el ámbito de la bioética. ¿Qué quiero decir con contexto? Estamos involucrados en una crisis civilizatoria que es paradigmática, porque el paradigma justamente que primó hasta este momento ha sido individualista, posesivo, patriarcal, colonialista. Y lo que podemos ver aquí hay una ruptura de la relación humano-naturaleza, ¿no? El antropocentrismo, la centralidad del hombre que domina la naturaleza, pero no solo la naturaleza, niega también al otro, y lo estamos viendo en el ámbito sociopolítico actual, ¿no? La negación del otro, del distinto, del discapacitado, del jubilado, del enfermo, ustedes saben todo el resto, en muchos aspectos políticos en nuestro país y en nuestros ámbitos mundiales, el genocidio de Gaza. Estamos en un momento muy complejo como humanidad. Y por otro lado, este desarrollo del crecimiento ilimitado que destruye la naturaleza y que fue produciendo una hipercrisis sistémica, un colapso ambiental, crisis civilizatoria. Pero eh, este autor, Leonardo Leo Rossi, que lo conozco, él hizo su doctorado en la Universidad de Catamarca, en Argentina, en y es un especialista en temas de ecología política, dice que el sendero destructivo que está basado en este imaginario de desarrollo, modernización, progreso tecnocientífico, crecimiento económico ilimitado, lo que sostiene en el fondo es una guerra contra la vida. Y tenemos muchas manifestaciones de esto. Los organismos vivientes sobrevivimos en una noósfera
capitalocénica de desarrollo, colonialidad, y además ahora, todo, digamos, lo tradicional de hablar de colonialidad, de eurocentrismo, está empezando a ser atravesado, está siendo atravesado por otra cuestión más. El tecnofeudalismo le llaman algunos autores, hay un nuevo libro que se llama así. ¿Por qué? Porque son las redes y la tecnología y la informática, la inteligencia artificial, la que está dominando la escena y está dominando también el ámbito sociopolítico, cultural, ambiental. Entonces, para hablar de la crisis ambiental en dos palabras es tan difícil. Crisis del antropoceno, concebida como la edad geológica en que el hombre está al centro y domina la naturaleza, que tiene que ver con el capitalismo, para muchos se trata de crisis del capitaloceno, con una ruptura de una relación humano-sociedad-naturaleza. La naturaleza la hemos tratado como algo que nos pertenece, cuando en realidad nosotros pertenecemos a ella. Una encíclica en la cual voy a hablar porque está muy bien desarrollada, que es Laudato Si. Las encíclicas son de la Iglesia Católica y esta la hizo el Papa Francisco. Se habla en encíclica ecológica, que en la naturaleza estamos incluidos, somos parte, estamos interpenetrados, interconectados. Somos tierra, esto lo sabemos desde el libro de Génesis que compartimos con todas las religiones monoteístas. Y esta hermana tierra clama por el daño que le hacemos a causa del uso irresponsable y el abuso de todos sus bienes. Entonces, la relación humanos-naturaleza que antes, en una época, fue pertenezco, luego soy, que las cosas y los seres existen porque están en relación, y esto lo dice, por ejemplo, la filosofía o la tradición del Ubuntu africana. Yo soy porque todos somos, yo soy porque soy parte, soy porque pertenezco, porque soy parte de una comunidad, ¿verdad? Entonces, volver a ese lugar es un largo camino. ¿Por qué hablamos de los paradigmas de nuevo en crisis? El antropocentrismo, que es el paradigma que ha guiado la evolución de la Tierra hasta el momento, versus algo que tiene que venir y que todos esperamos que se instaure, que es una nueva relacionalidad. Los límites de la naturaleza están siendo desbordados por nuestra manera de vivir y consumir. El manejo utilitarista, o sea, aprovechamos la naturaleza, le sacamos todo lo que nos puede dar, ¿bien? Nos apropiamos, la explotamos, recursos que son bienes comunes para sostener un crecimiento económico ilimitado. Y en nuestros países de Latinoamérica esto se llama extractivismo y es muy fuerte porque somos países, toda Latinoamérica, que produce y exporta bienes comunes y materias primas, en todo lo que produce nuestra tierra, ya sea en cultivos, en alimentos, en combustibles fósiles y no fósiles y alternativos. Pero en realidad, cada vez más lo sabemos, este es un libro emblemático de Capra, Fritjof Capra, la trama de la vida, somos una comunidad de vida, ¿verdad? Y desde allí queremos pararnos. Hay un libro muy interesante que este artículo les puedo hacer hasta la referencia para que lo busquen, habla de el pluriverso, que necesitamos una transformación civilizatoria y los autores son muchos autores muy conocidos a nivel Latinoamérica, como Alberto Acosta, Arturo Escobar, ¿bien? Un mundo donde quepan muchos mundos, algo que salió del movimiento zapatista, enfocado a las alternativas, ¿no? Este paradigma del desarrollo está llegando a una crisis sistémica, necesitamos otra manera de vivir las cosas. Necesitamos una mirada postdesarrollista, a través de experiencias, una respuesta a la búsqueda de un mundo ecológicamente sabio y socialmente justo, ¿no? Esto hace, este artículo surge a partir de un libro que les recomiendo también, que se llama Pluriverso, Horizontes para una transición civilizatoria, para quienes lo puedan conseguir y leer. ¿Qué es el paradigma relacional? Es una cosmovisión que supera la dualidad poniendo el énfasis en la relación. Saca la parte y pone el todo, ¿no? Lo relacional, la complementariedad. Hablamos de pluriverso, ser con los otros,
también desde el ámbito, desde el punto de vista de las miradas eh, modernas con respecto a la salud. Somos seres emocionales, además de biológicos, psíquicos y no solo racionales. La propiedad relacional, lo común, los bienes comunes, la validez de otras formas de conocimiento, hasta la forma de apropiarnos y de llegar a conocer las cosas, tiene que crecer hasta un diálogo de saberes, etcétera. O sea, estamos trabajando, estamos buscando de qué manera, qué paradigma puede hacernos superar esta crisis y emerger de una manera más, digamos, que pueda llegar a sostener la vida de la Tierra y la vida de todos los que la habitamos. Esto coincide con la física cuántica, la teoría de los sistemas, el pensamiento complejo, la teoría Gaia. O sea, desde muchos ámbitos hay como una conexión que hace que el paradigma relacional sea lo que puede marcar una manera de ver el futuro y, por supuesto, el presente, ¿no? Ver el universo como comunión. Thomas Berry es alguien que escribió en el año 91, en el siglo pasado, ¿no? Habló de la era ecozoica. Deberíamos llegar al punto en que la renovación de la vida hace falta que se produzca un nuevo periodo biológico en el que, fíjense lo que dice él, los humanos habitan la Tierra de una manera enriquecedora mutuamente. ¿Bien? Y la primera condición es entender que el universo es una comunión de vida y de sujetos y no una colección de objetos. Él habla de una era, una era ecozoica, que ojalá llegue, ¿no? Un poco para mostrarles las perspectivas que están en este momento en discusión en el ámbito de los que están pensando y mirando la realidad. Bien, hasta aquí les resulta claro, se entiende, pueden leer, aunque lo paso bastante rápido, o les es muy complejo. Por favor, sean sinceros. No, ¿Lo pueden seguir perfecto. bien? ¿Sí? Sí. ¿Algún Sí, comentario? bien, bien. Bien, bien. Comentarios, preguntas, por favor, no duden en hacerlos, que me gusta que lo hagan porque no me siento bien, como les dije, hablando sola. Bien, en todo este ámbito hablemos de salud. Día Internacional de la Diversidad Biológica, me gustó esta frase de Antonio Guterres, ¿saben quién es? Está a cargo de las Naciones Unidas. Ya se trate del aire, de los alimentos, de la energía, de las medicinas que nos curan. Nuestra vida depende por completo de la buena salud de los ecosistemas. Sin embargo, no hacemos otra cosa que devastarlos. Entonces, el estado de la salud humana es un reflejo de muchísimas interacciones complejas entre el sistema biológico y el sistema ambiental. Compartimos genes, renovamos moléculas permanentemente. Siempre me gustó un ejemplo de un experimento que se puede hacer marcando, digamos, distintas células del cuerpo y ver en qué velocidad se van reproduciendo. Algunas que, como los epitelios, las células de la piel se reproducen muy rápidamente, las células óseas tardan años, pero prácticamente todas nuestras células con sus átomos, moléculas, con todo lo que nos constituye como sistema biológico, se renueva en un lapso de entre 3 y 4 y 5 años por completo. ¿Y de dónde salen esas moléculas, esos átomos, esos nutrientes, todo lo que ingresa a nuestro sistema? ¿De dónde sale? ¿Cómo nos llega? No nos ponen un suero, nos sale de la comida. Bien, nos sale de todo lo que ingresa a nuestro organismo en forma de alimento, aire, agua, bien, de todo lo que el ambiente nos proporciona. Entonces, es indispensable la salud ambiental para la salud humana, no hay ninguna duda, por eso hablamos de una sola salud y entendemos que no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos. Eso me parece que es algo que nos tenemos que, eh, digamos, poner como una máxima permanente. Si estamos en un intercambio permanente y renovación de todos nuestros elementos, que la salud es una sola, también conocer y reconocer que lo que le hacemos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. Bien, hablar de la relación con la naturaleza en nuestras culturas originarias era interesante porque fíjense
que se hablaba de armonía entre personas, naturaleza y cosmos, coexistencia armoniosa del ser humano consigo y con los demás, bienestar colectivo. Esto sacado de algunos textos de nuestros pueblos originarios, ¿no? De los que nos precedieron en este mundo. Y la palabra salud como tal, en las lenguas de nuestra América amerindia, quichua, aymara, etcétera, no existe. Existen palabras que se pueden parecer a vida saludable. ¿Y cómo definen vida saludable? Aquella que surge de una buena relación, acá de nuevo, la relacionalidad, con nosotros mismos, lo que somos, nuestra esencia, con los demás y con lo demás, ¿no? Vuelvo, lo van a volver a leer muchas veces, la clave está en las buenas relaciones. En este especie de gráfico para entender estos ámbitos de relación conmigo, con lo demás y con los demás, como un sistema para poder pensar nuestra vida saludable y nuestra salud como la salud del ambiente. Y vamos a ver cómo todo está relacionado con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos preguntamos realmente cómo es la relación con nosotros si nos escuchamos, nos percibimos, nos damos cuenta de cómo estamos, nos permitimos detenernos, reconocernos, escuchar el cuerpo, se dice ahora, ¿verdad? Escucharnos, cuánto dedicamos a nosotros, qué nos hace falta para estar bien. A veces vivimos corriendo, la vida nos pone en la carrera de trabajar, producir, llegar, calificar, tener que estar, cumplir horarios, cumplir metas, propósitos. Y estamos siempre en modo eficientista, pero muchas veces tenemos ínfimo tiempo y cuando lo tenemos nos ponemos a mirar el celular o a ver Netflix y no siempre a dedicarnos un poquito a ver cómo me percibo, chequearnos, como dicen por allí, chequear el cuerpo, ni hablar de la relación con los demás, todos los valores que se nos puedan escuchar, que podamos poner, no hace falta ni siquiera nombrarnos, pero con lo demás, hay mucho que aprender, ¿no? No solo todas las R de reciclar, reducir, reusar, etcétera, etcétera, sino también, y esto, esta filmina la guardé porque me fue muy útil en un curso que hice con alumnos de escuelas primarias a propósito de salud, y el tema era experimentar, ¿no? Creo que no valoramos lo que nos sentimos, lo que nos realmente emocionalmente nos afecta. Por eso es tan importante nuestra percepción, la conexión desde el cuerpo, desde los sentidos, nuestra experiencia biológica y emocional, ¿no? Una maestra una vez puso el ejemplo, o sea, los chicos pueden googlear todos los amaneceres del mundo, pero es muy distinto lo que se siente cuando uno presencia un amanecer, ¿no? Lo presencia realmente con el cuerpo, ¿no? Y este percibir, comprender desde una conexión más completa el ámbito natural, nos ayuda también a tener una vida saludable y propiciarla para nuestro ambiente, o sea, que sea también salud para nuestro planeta, nuestro ecosistema. ¿Y por qué hablamos de alimentos? ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Qué piensan de esto? Vuelvo a verdad. ¿Algún comentario? ¿Les es familiar lo que estamos diciendo? Eh, ¿Alguna vez habían, seguramente sí, pero qué opinión les merece considerar la salud, la vida saludable como un ámbito relacional? ¿Creen que esto de alguna manera lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo lo piensan? ¿Algún comentario? Bueno, yo trabajo desde hace años en salud mental, así que es difícil no pensarlo de esa manera, ¿no? Eh, Mariana. Mariana, Mm, sí. sí. Sí me parece interesante todo lo ambiental, que es tan amplio, ¿no? Ujú. Y bueno, no dejo de pensarlo, relacionarlo con mi práctica, pero sí me parece como novedoso poder tener como mayor registro, ¿no?
Sí, y también en cuanto a la salud mental, si lo pensás, uno ve cuánto ayuda a los pacientes de cualquier tipo, pero en particular a los pacientes con problemas del ámbito psíquico, la Ujú. conexión con la naturaleza, ¿no? Muchas Sin veces dudas. propicia, ¿verdad? Eh, Sí. pro- propicia muchas formas que emocionalmente, psíquicamente, anímicamente, pueden llegar a ser hasta de un enorme contenido terapéutico, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que tenerlo presente para nuestra vida y para nuestra vida como médicos, como Sí. docentes, Ujú. para con nuestros pacientes. Bien. Entonces, y les dije que hablar de alimento como clave para buenas relaciones. ¿Por qué? Esta frase es de Patricia Aguirre, que es una antropóloga que se dedicó específicamente a la alimentación. Recomiendo muchos de sus trabajos, no me acuerdo si puse la referencia, pero creo que sí. De lo contrario, la pueden buscar. Somos lo que comemos, pero el alimento no lo podemos considerar un combustible, no es la nafta que le ponemos a la máquina ni el diésel, sino que lo que comemos se transforma en nosotros, se hace parte de nosotros y nos relaciona no solo con nosotros mismos, sino con los otros, porque comemos juntos, nos juntamos a comer. Teóricamente, sería lo que históricamente hicimos, juntarnos, las familias se reúnen para comer, tenemos que hacer una fiesta, comemos. O sea, la comida como comensalidad, como el momento de compartir con otros. Y por otro lado, ¿de dónde sale la comida? De la naturaleza, del agua, aire, todo lo que es ambiente nos proporciona los medios para nuestra subsistencia. Esta misma antropóloga dice que comemos como vivimos, que la alimentación es producto de la sociedad y contribuye a su vez a que la sociedad sea así. Fíjense cómo las personas, como agentes de un sistema, reproducen esas tendencias. Hoy el sistema alimentario está dominado por la macroeconomía, la tecnología, y hay una sinergia entre el sistema agroalimentario, el sistema político, que eso determina hasta una forma de comer, de cocinar y hasta de enfermar. La manera de comer produce la manera de enfermar. Fíjese qué interesante. Enfermamos como comemos. Vivimos corriendo, comemos corriendo, rápido, solos y mal. Muchas veces alimentos rápidos, ultraprocesados, o sea, lo meto en el microondas y lo como lo traje del súper. Además, una manera con un consumo muchas veces con alimentos que no son necesarios, que no son racionales y que están inducidos muchas veces por la publicidad. Como vivimos, producimos, el consumo, la industria alimentaria fue copando y definiendo cómo comer. Tal es así que otra máxima es, lo bueno para vender se vuelve bueno para comer. Lo que se publicita se vuelve bueno para comer. Y uno ve cuando va al súper con los chicos o al negocio y eligen lo que es más atractivo a los ojos, no porque sea nutritivo, ¿no? Pero se han perdido identidad, autonomía alimentaria, se producen OCNI, objetos comestibles no identificados. ¿Recuerdan los OVNI, no? OCNI les llaman los especialistas en alimentación. Y tan grave es que se ha reducido, por ejemplo, la variedad de especies de semillas, pérdida de diversidad de las 300.000 plantas comestibles. Usamos solo 3 cereales que aportan el 75% de la energía alimentaria y el 50% de las proteínas vegetales consumidas. O sea, hemos perdido muchísima diversidad nuestro país, tengo datos de Argentina, de todas las cantidades de maíces que se cultivaban a principios del siglo XX, quedan solo 3 y son transgénicas. Países como México, emblemática la lucha de México, ha logrado que no se pudieran introducir semillas transgénicas por la defensa del maíz, no solo como un bien desde el punto de vista alimentario, sino cultural. Bien, los que están cerca, República Dominicana, seguramente también saben de estas trayectorias, porque por otro lado, los organismos genéticamente modificados son uno de los mascarones de proa y los embates de las multinacionales de la agricultura.
la ganadería, ya no están los animales sueltos comiendo pastito, casi todos están encerrados, tienen estrés, se contaminan, están enfermos. Los pollos en lugares cerrados, eh, alterados genéticamente, la pesca, o sea, encierran a los peces en grandes, el tema de las pesquerías de salmones en el sur de Latinoamérica, sea Argentina que Chile, pobres bichos encerrados con antibióticos, comiendo de una manera totalmente... Y después nos alimentamos y todo este estrés y esta cantidad de sustancias como antibióticos y demás, hormonas que se le introduce a la carne, sea de pescado, que de pollo, que de res o de cerdo, viene a nuestro organismo, o sea, nos comemos todo eso. Bien. El mercado es amoral. El 1% de la población se apropia del 99% de la riqueza global. Y miren, este gráfico no salió bien, probablemente ustedes no deben ver mucho, pero es de Raj Patel, un especialista en alimentación. Seguramente distinguen Coca-Cola, Kraft, Nestlé, Kellogg, Mars, Johnson Johnson, Unilever, porque son icónicos, Pepsi, la cantidad de productos vinculados con estas enormes multinacionales de la alimentación que producen alimentos altamente procesados. Por otro lado, el tema de la alimentación es también conectarnos con el mundo, porque nos integra a una comunidad de vida, ¿no? La vida como unidad en comunión se materializa en el acto cotidiano de comer, este libro que les comenté de Leonardo Rossi, que se llama Teoría Política de la Comida, es interesantísimo. En el prólogo, Horacio Machado, que es quien lo dirigió en su tesis, es también un politólogo y especialista en ecología política, habla de comer como comulgar, un acto político, religioso, sacramental, por el cual nos unimos a la existencia, nos abrimos, hacemos parte de la milenaria danza de elementos que conforman la partitura histórica de la vida en la Tierra. Es casi una poesía y una verdad enorme. Aprendemos la reciprocidad, es un salto evolutivo la comida. Y fíjense que la cultura empieza cuando los alimentos crudos se empiezan a cocinar, porque el fogón no solo acarreó cambios químicos que hizo que los alimentos sean mejor asimilados, algunos cuando se cocinaba, sino que el fuego del fogón, del campamento, se convierte en el lugar de comunión, ¿no? O sea, este ámbito de la comensalidad, de la comunión, que genera, eh, que, cómo nos integra, ¿no? Nos alimentamos, compartimos y nos relacionamos con el ambiente, con todo lo que hace a la comunidad cósmica. Esta pérdida de comensalidad, esta degradación de cuerpos, suelos, vida, mercantilización de la tierra y alimento es el punto a donde estamos, ¿no? Es clave en estas dinámicas de dominación históricas propias del capital, del capitalismo, y desencadenante además de amenazas, problemas para la supervivencia de la especie humana en el presente. Les voy a dejar todo ese material, no vamos a leer los detalles. ¿A dónde llegamos con todo esto, no? El tiempo actual nos devuelve una imagen, nuestra especie, que en sus modos de producir su energía vital, que es la comida, ejecuta una guerra sistemática para intoxicar y matar a los suelos, los bosques, el agua, el aire, las formas de vida asociadas a los distintos ecosistemas. Y por otro lado, envenena a esta microcomunidad que puebla nuestra microbiota intestinal, que regula la salud, abriendo espacio a nuevos modos de enfermar, malvivir, morir. O sea, somos una especie que declaró una guerra a sí misma, a sus hijos y a sus hijas, con el pan que les provee y con la devastación de territorios, donde ellos van a tener que tratar de reproducir la vida en las próximas generaciones. O sea, llegamos a un punto para él, este investigador, en que nos hemos desafiliado de la tierra y de su progenie. La comida, como generador de evolución, de comunidad, de identidad, hoy es
parte del mercado, está totalmente mercantilizada y en muchos casos se priva de ella a otros congéneres, y si no, fijémonos cómo, además de la invasión armada y matar civiles que está haciendo Israel, una de las maneras de exterminar genocidamente al pueblo palestino es privarlo de comida. ¿Cuáles son las propuestas? Recrear otras formas de producir alimentos, el vínculo con la tierra, el vínculo de la socialidad que liga a los humanos en sociedades políticas, centralidad de lo común, del alimento. O sea, este desgarro entre el metabolismo, comunidad, territorio de vida y sus formas de organizarse es central para los planteos que se vienen, para lo que hay que sanar bajo formas políticas antiguas y nuevas. O sea, tramas de comunidad, espacios de producción de lo común tendiente a cuidar, restituir el flujo vital entre humanidad y territorio, con el tejido agroalimentario como centro. Y fíjense en países como el nuestro, que son fundamentalmente grandes productores de alimentos para el mundo. Y las ideas de recomunalización de la trama de la vida como salida a esta era que podemos llamar capitaloceno. Se las traje porque me parecieron muy impactantes estas propuestas, esta manera de mirarla, y todo esto hace también a nuestra especialización, digamos, a lo que nos convoca como bieticistas. ¿Qué ética para todo esto, no? ¿Desde qué mirada ética podemos afrontar todo esto? O sea, los principios nos quedan absolutamente cortos, me imagino que lo ven. Tenemos que buscar otras herramientas y otras miradas. Metas planetarias. Esta es una serie de metas que son bastante comunes para una alimentación sana, segura, soberana y sostenible. O sea, evitando monodietas, menos animales y más plantas, elementos naturales, más cocina en hogares, predominios de proteínas de origen vegetal, agua segura, productos de cercanía, con mínimo envoltorio, mínimo plástico, un modelo de producción libre de agroquímicos. Y se decide consumir carnes que provengan de sistemas pastoriles, no de feedlot, ni de estas grandes granjas, ya sea de peces o de aves, etcétera, cosas de estación que estén sincronizadas con los ciclos de la naturaleza. Esto lo hizo el Colegio de Nutricionistas de una provincia argentina, como metas planetarias para alimentación. Seguramente todo esto ustedes ya lo conocen, pero es útil mirarlo, ¿bien? Por otro lado, el sistema alimentario y el impacto ambiental. Miren esta doble pirámide, ¿no? La pirámide alimentaria, que es lo que tenemos que consumir más y que menos, y el daño ambiental, que es lo que más daña y que es lo que menos daña. Y es absolutamente invertida. ¿En qué sentido? Las cosas que tenemos indicado como sugerido, frutas, vegetales, cereales, que tienen que ser prioritarias en nuestra alimentación, son las que menos impacto ambiental negativo tienen. Y las carnes y aceites y productos elaborados son los que mayor impacto ambiental van a tener, para tener en cuenta. Bien, hasta ahí con el tema alimentario. Y ahora pasemos a nuestro punto 5. ¿Qué pasó con la producción alimentaria? ¿Qué tiene que ver con los daños, la producción de alimentos y los daños en la salud humana? Este tema yo lo trabajé mucho, hace años que estamos estudiando este tema, y hay algunas cosas que podemos haber sacado como conclusiones. Algo funciona mal, yo creo que mucho funciona mal. Empezando porque la producción de alimentos en el mundo es excedentaria. No sé si saben, pero la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, dice que producimos alimentos que sobrarían para la cantidad de personas que tenemos, pero tenemos un 20% de población mundial desnutrida, un 20% de población que consume el 80% de lo que se produce, cerca del 10% de la producción mundial que tiene hambre, cerca de 900 millones de personas,
y si se contempla las subalimentados, o sea, desnutridos, alcanza a 2 millones. Esto se mantuvo, no lo actualicé la cifra, pero la vi y sigue más o menos en esos términos. Las consecuencias para la salud, obviamente que tenemos muchos enfermos de abundancia, obesidad, enfermedades metabólicas, cardiovasculares. Comer más no significa tener salud y tenemos muchos muertos y enfermos por escasez. O sea, una enorme asimetría. Es más, esta primera frase es bueno que la sepamos y que la recordemos porque hay empresas como Monsanto, que es conocida internacionalmente, que ya lo sacaron porque se dieron cuenta que era bastante controvertido. En su página web hace unos años decían, eh, el, el mundo necesita más alimentos y nosotros, faltan alimentos en el mundo y nosotros estamos comprometidos con aumentar los alimentos en el mundo a través de todo lo que producimos y ayudamos a producir con nuestras semillas, nuestro paquete tecnológico, nuestros productos químicos. Entonces, no es verdad, al mundo no le faltan alimentos, el problema es cómo los distribuimos. Y por otro lado, ¿quién nos alimenta? ¿La red campesina, la red de productores pequeños o la cadena agroindustrial? Esto es un informe interesante del grupo ETC que se ocupa de una evaluación sistemática de todo lo que es tecnología. 70% del mundo obtiene comida de la red campesina, que trabaja con mínimos recursos de tierra. Por cada dólar que pagamos por un alimento industrializado, se deben pagar otros 2 por daños ambientales y en la salud. Miren qué ecuación. Y suponer que la cadena alimentaria agroindustrial nos va a alimentar, no es cierto, es imposible. Primero porque los productos, la mayor parte de los productos que consumimos vienen de otro lugar, del ámbito campesino cercano, las granjas, las quintas que están alrededor de las ciudades, de las poblaciones y demás. Y además, los productos de la cadena alimentaria agroindustrial, que son procesados, se venden mayoritariamente en algunos ámbitos. Por otro lado, este mercado que produce alimentos no son alimentos para la salud. Generalmente son alimentos que aumentan el mercado de la enfermedad. La justificación de los sistemas agroproductivos, ya se los dije, se basa en el supuesto que el mundo necesita más alimentos, pero no es así. ¿Y la producción industrial qué fabrica? Comida chatarra, lo bueno vender, se transforma en bueno para comer. Ultraprocesados, que son productos que contienen menos proteínas y fibras, muchos azúcares libres, más grasas totales, saturadas, que contribuyen a promover perfiles nutricionales que enferman. Favorecen la adicción, saben que los productos que tienen grasa, sal y azúcar son adictivos, ¿verdad? Propagación de la obesidad, hoy tenemos una epidemia de obesidad en los niños, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer y otras afecciones. Por lo tanto, en la agroindustria y en empresas de la agroindustria pensaban alimentar al mundo, no solo fracasaron, sino que deberían ser juzgados por mala praxis. El modelo agroindustrial compromete, ¿a qué le llamamos modelo agroindustrial? Lo digo para también los colegas que no son argentinos. El modelo agroindustrial es un modelo de producción de alimentos basados en la agricultura que predomina en nuestro país, también en ámbitos de Brasil y en Uruguay, por ejemplo, y que es grandes extensiones de tierra sembradas con monocultivos, con 2 o 3 monocultivos, que vienen con lo que se llama paquete tecnológico. Y él consta de semillas que son genéticamente modificadas para que sean resistentes a ciertos agroquímicos, ¿bien? Y también fertilizantes para mejorar el suelo y agroquímicos para destruir o fitosanitarios o biocidas, como quieran llamarle, para las plagas de todo tipo. Bien. Este modelo agroindustrial que predomina en nuestro país compromete totalmente la sustentabilidad, es el primer factor que hace desaparecer, fragmentar hábitats y ecosistemas. No sé si saben, pero nuestro país en el pasado tenía grandes extensiones de bosques, la zona de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Córdoba, norte de Santa Fe,
Y todo eso fue arrasado, el bosque nativo, que genera clima, que propicia todo un tipo de movimiento a nivel ecológico, fue arrasado porque se deforestó para sembrar monocultivos. Se degradaron los suelos, se deforestaron los bosques, se perdió biodiversidad. Se basa en combustibles fósiles porque para hacer esto se necesita petróleo. Se usa agua de manera indiscriminada. Las formas de vida y las comunidades locales se tuvieron que ir de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos, donde terminan viviendo en las villas miserias de las periferias de ciudades y viviendo de la basura. Dependencia de transnacionales y pérdida de lo que se llama soberanía alimentaria. Se manipula genéticamente a los cultivos, la incorporación de transgénicos. Los fertilizantes que tienen cantidades de nitrógeno y fósforo que van a caer en el agua, en el suelo, y tienen efectos incluso a distancia. Fíjense que hay estudios que demuestran que la cantidad de fertilizantes que se ponen en la tierra para mejorar y hacer producir la tierra, termina cayendo en el agua y termina en el mar. Y eso ha producido grandes daños a nivel del mar y de los océanos. ¿De qué manera? Todos estos fertilizantes fertilizan también la cantidad de nitrógeno y fósforo a especies como las algas o plantas acuáticas que privan de oxígeno a los peces y pueden producir, entre otras cosas, colapsos de pesquerías, de reservas de pesca, entre muchas otras cuestiones. O sea, el que está tirando fertilizante pensando que con eso va a producir más, no sabe que está deteriorando también la vida de los mares y la supervivencia de quienes dependen del mar y de los cursos de agua para obtener alimento y trabajo. Se agrava el daño climático porque aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y los agroquímicos, que son, digamos, la estrella de la producción que hace que rindan más, o sea, que tengan mayor cantidad de producción. Los cultivos tienen riesgos biológicos, dañan a la salud de los seres vivos por envenenamiento con químicos. Fíjense que en Argentina se usan 140 plaguicidas que están prohibidos o no usados en otros países, y la cantidad de litros por año que se vierten y por habitante es de 11 en estos años. O sea, es una cantidad descomunal y vamos a ver qué pasa con eso. La cantidad de tóxicos que se ponen en el ambiente, agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios, como quieran llamarle, pero son biocidas. Vuelvo para atrás. ¿Para qué sirven? Para todo tipo de plagas, ya sea en los vegetales, para combatir insectos, para combatir hongos, para combatir todo lo que pueda llegar a ser dificultoso para el avance de estos cultivos. ¿Verdad? Entonces, pero afectan a seres vivos. ¿Mm? Afectan plantas, afectan animalitos, afectan insectos, afectan a todo lo que son seres vivos. Y piensan que solamente van a afectar a las plantas que tienen o las pestes que tienen determinada planta. Es ilógico, porque obviamente que los agroquímicos terminan en los suelos, terminan en el agua, contaminan los ecosistemas y por contaminación del agua llegan también a contaminar y a enfermar a las personas. Fíjense en esto, seguramente habrán escuchado hablar de los daños que las publicaciones internacionales alertan en lugares de alto nivel de fumigaciones. Trastornos en la salud reproductiva, bajo peso, retardo del crecimiento, prematurez, malformaciones congénitas de todo tipo, alteraciones en el desarrollo neurológico o neurocognitivo de los niños, disrupción endocrina, trastornos respiratorios, asma, problemas endocrinos, aumento de prevalencia de linfoma non-Hodgkin y de Parkinson. Esto está tan demostrado que ha sido una de las causas que hicieron a la compañía Bayer, que compró a Monsanto, perder numerosos juicios y tener que pagar enorme cantidad de dinero por gente que por manipular o utilizar estos agroquímicos terminó con estas enfermedades. Algunos agroquímicos en especial más estudiados, como el glifosato y los 4D, son potencialmente cancerígenos. Aumentan la prevalencia de cáncer y está demostrado.
vengo de una zona, la provincia de Santa Fe, que es muy fumigada y que está expuesta a todo este sistema de producción agroindustrial, donde la prevalencia de cáncer, bien, es entre el doble y triple que la prevalencia nacional en las poblaciones de estos pueblos sometidos a fumigaciones. Hoy en día, un trigo transgénico que se llama HB4, preconizado como un gran logro, tiene la particularidad que se utilizaría un agroquímico que se llama glufosinato de amonio para todas sus plagas, pero es 15 veces más tóxico que el mismo glifosato que tanto se habló de él. Pueblos fumigados, niños fumigados, se fumiga sobre las escuelas rurales, las poblaciones pequeñas. ¿Y qué pasa en Argentina? En nuestros pueblos, esa que le mostré recién son alertas de publicaciones internacionales. Algunas investigaciones en Argentina, refrendadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, esto se publicó en el 21, dicen que se reconocen lo mismo, malformaciones congénitas, retardo del crecimiento, muerte embrionaria, aborto espontáneo, bajo peso, malformación genitourinaria, facial, neurológica, etcétera. Y el aumento de la incidencia de cáncer, aquí lo escribí. En Argentina el promedio es 217 por 100.000 habitantes. En el promedio de las poblaciones fumigadas del centro, la zona núcleo de producción agroindustrial, es 397. Esto fue relevado por campamentos sanitarios que hicieron los alumnos del último año de la Universidad Nacional de Rosario hasta el 19, antes de la pandemia. Está publicado. Bien, en algunas localidades llegó a ser tan alto como 400, 500, 600 por 100.000. O sea, estamos hablando de alta prevalencia, mejor incidencia de cáncer. ¿Qué hay? ¿Qué hacen los agrotóxicos? Se encontraron marcadores de genotoxicidad, daño en los cromosomas, en el material genético, aumento de los micronúcleos, disrupciones en los cromosomas en niños y pobladores expuestos, y esto está publicado también en artículos científicos en revistas internacionales por el grupo de la doctora Iasa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre otros. Miren esto, en la revista Nature, que es una revista de ciencia básica, publicó un artículo de revisión acerca de la exposición a los pesticidas y la influencia en el eje microbiota intestinal cerebro. Ahora sabemos, cada vez más, que el intestino produce una serie de compuestos como la dopamina, la serotonina, que son fundamentales para el funcionamiento neurológico, ¿bien? El eje intestino-cerebro. Pero justamente este tipo de productos químicos, que acá están incluso hasta cuáles son los básicos, la tracina, el glifosato, el clopridogrel, el indán, están todos los nombres químicos con sus fórmulas, bien, pueden afectar al intestino e inhibir por distintas interacciones la producción de estos mediadores que son fundamentales para el trabajo neuronal, para las interconexiones cerebrales. Bien, entonces tengámoslo presente, sepamos que hay mucho por hacer y hay mucho, sobre todo, que vivimos. Fíjense que estaba buscando un dato más que no lo encuentro aquí, pero bueno, una serie de mediadores que ustedes ya conocen, porque casi todos somos del ámbito de la salud, y que pueden llegar a intervenir en los procesos neurológicos cerebrales. Entonces, ¿hasta qué punto y en qué grado se fue investigando el daño de estos sistemas de producción? El daño alimentario, o sea, del agronegocio en la Argentina, tenemos alimentos envenenados. En nuestro país tenemos datos estadísticos sobre 65 agrotóxicos detectados en 38 alimentos básicos, según controles rutinarios que se han hecho en lugares como el Mercado de Abasto de Buenos Aires, en un ámbito de tiempo, pero que se siguen haciendo regularmente, pero esto nos dice que tenemos
contaminación de los alimentos, frutas y verduras por pesticidas sistémicos. Bien, me detengo un minuto acá. Para muchos de ustedes esto puede ser muy conocido, para otros no. Es un tema complejo. Esto nos ha llevado, les cuento también, como Centro de Bioética de la universidad donde trabajé hasta el año 2016, nosotros como Centro de Bioética defendimos eh, muchas de las miradas de poblaciones, de asambleas de ciudadanos que trataban de detener las fumigaciones, e en particular trabajamos mucho para detener la instalación de una planta de Monsanto en un lugar vecino a Córdoba, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde yo estoy en este momento, y trabajamos en cuanto a que hicimos declaraciones, apoyamos a las manifestaciones como Centro de Bioética, y tan fuerte fue digamos, la incidencia que tuvo toda esta movida, que se produjeron algunas consecuencias. Una muy importante, que a partir de ahí hubo una ley de convivencia ambiental en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba se estableció una ley por la cual cada nuevo emprendimiento del tipo que fuera debía tener un estudio de impacto ambiental y la licencia social a través de audiencias públicas. Eso no estaba antes. Pero nosotros, como Centro de Bioética de una universidad importante de la ciudad de Córdoba, nos dejaron sin lugar. Es decir, el rector nos invitó gentilmente a que dejáramos nuestro lugar porque Wow. muchos profesores del ámbito de la misma universidad no estaban de acuerdo con nuestra plantarnos en contra del modelo de producción agroindustrial, porque comprometía otra serie de intereses. A ver, lo cuento hoy como una anécdota, esto pasó hace 9 años, pero bueno, cuando uno se involucra con estos temas y los defiende, puede llegar a tener consecuencias. El peso que tienen estas corporaciones y estos ámbitos, digamos, no solo con corporaciones, sino también redes de productores y demás, es muy fuerte y es una lucha que todavía sigue, y es un modelo que sigue produciendo problemas, y al mismo tiempo estamos ahora hay todo un camino que está empezando a ser cada vez más fuerte para introducir otras miradas. Bien, ¿alguna pregunta? Me gustaría que me pregunten, porque dije muchas cosas que probablemente sea importante que comentemos. Me paro aquí. Me gustaría escuchar comentarios, preguntas. También están presentes, no los estoy viendo a todos, pero si están, me gustaría. Sí, acá te seguimos escuchando. Aquí estamos. Mariana, Sí, sí, acá estamos. háganse Estamos Bueno, vivos, aquí. prendan las cámaras un momentito, si pueden, por favor, aprovechemos estos momentos. Aurora, no te había visto antes, me parece que ingresaste después, ¿verdad? Bienvenida, Sí, bienvenida. entré que había iniciado ya la conferencia, pero muy interesante. ¿De dónde eres, Aurora? De República Dominicana. Bien, ok, bueno. Como Rosa Cruz y José. Muy bien, un gusto, Sí, somos bienvenida. amigos y compañeros de trabajo. Qué bien, qué gusto, realmente. Bien, yo les mostré una realidad que tiene que ver un poco con nuestra situación en este país, en Argentina, pero creo en Latinoamérica tenemos este tipo de problemas en todos lados, ¿no? En otros países tiene que ver con otro tipo de producciones que se hacen de una manera extractivista, ¿no? Ya sea de hidrocarburos, de otros productos naturales. Y que tienen consecuencias ambientales serias. Entonces, em, escucho comentarios, preguntas, ¿cómo les suena? no, Participen. sin duda que usted tiene mucha razón. En República Dominicana, a una escala más pequeña, porque obviamente no tenemos el territorio que tienen ustedes en Argentina, pero también tenemos una producción que guarda relación con todo lo que usted ha contado. Por Sí. solo mencionar algún ejemplo,
nuestra proteína fundamental es la carne de pollo. Ujú, Y imagínense el escenario de unas lámparas que mantienen a los pollos sin dormir para que puedan comer durante día y noche y engordar y estar listos en un tiempo récord para poder tener una cantidad de libras suficientes para que puedan venderse. Y ujú. también el tema de los agroquímicos me hizo recordar mi tesis de maestría de toxicidad por agroquímicos inhibidores de colinesterasa en un valle alto que Bien, tenemos en una montaña donde se utilizan para producción de, de, de horticultura, de pepinos, de tomates, de brócoli, de coliflor, y donde en esa época, pues una especie de nube de agroquímicos, en parte por la toxicidad misma de los productos y en otra parte por el mal uso, que a horas no adecuadas se sublimaba y creaba como una especie de nube. Encontramos sorpresivamente una elevada toxicidad en las personas que consumían agua lluvia, porque al arrastrar claro. las gotas de la lluvia era puro agroquímico lo que llegaba ahí. Eh, También Rosa María y Aurora comparten seguro conmigo que aquí y han visto que hemos tenido escuelas donde hay toxicidad porque están cerca de arrozales, donde se fumigan vía El aérea arroz, y sí, un, el aceite de palma. Sí, y todo lo que usted nos ha contado, tal vez en una proporción menor por nuestra condición de isla pequeña del Caribe, pero es una realidad. Por eso el concepto holístico de una sola salud, el poder entender y poder no solo entender, sino también accionar en esa interfaz entre el humano, los animales y el ambiente, es un camino que pudiera ayudarnos a restaurar todo esto que hemos perdido. bien. Muchas gracias, José, realmente, gracias por el aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, Graciela y Ana María, que son de nuestra misma ciudad, creo que saben a qué me estoy refiriendo un poco más de cerca, porque compartimos épocas de trabajo, de Segundo, resistencia en muchos ambientes, ¿no? Con respecto al embate de los sistemas productivos, de las corporaciones, de las multinacionales, y particularmente en nuestro país, en este momento estamos en un periodo complejo, porque todo lo que se pudo ir ganando en materia ambiental ahora se está retrocediendo. Hay una nueva política nacional que ha abierto como las inversiones de empresas extranjeras, dándole una serie de beneficios, no solo fiscales, impositivos, sino también que tienen prioridad para el agua, para el ambiente, a las comunidades que defienden sus territorios porque son indispensables para sus mínimas producciones, ¿no? Si pensamos toda la cordillera de los Andes actualmente con la explotación de litio. El litio necesita para poder ser extraído cantidades enormes de agua y los lugares donde está son áreas andinas, preandinas, que hay mínima cantidad de agua dulce con ecosistemas sumamente frágiles que están secando todo, digamos. El agua va a ser un bien absolutamente escaso y para muchas comunidades significa la muerte, porque no van a tener más ovejitas, ni llamitas, ni cabritas, ni van a poder cultivar los cultivos habituales porque ya no van a tener agua, ¿no? Es muy complejo todo lo que estamos viviendo y necesitamos más litio para tener más baterías, más autos, más iPhone, más celulares. O sea, la tecnología nos está chupando también el ambiente. Ciertamente la necesitamos, pero con un equilibrio que realmente estamos lejos de ver. Bien, ¿alguna pregunta, comentario más o seguimos? Si algo no quedó claro, si quieren profundizar o quieren saber,
más en detalle. Somos colegas y estamos en un ámbito pequeño también, así que lo podemos aprovechar. Todo está muy claro. Bueno, ok, entonces vamos a la última parte, que es la que tiene que ver con el ámbito bioético en sí. Veamos cómo nos va. Está muy difícil de ver la pantalla como le estoy mostrando, les cuesta mucho leerlo o verlo. No, se ve bien. Se ve bien. Hay muchas fotos, en lo que tiene más texto traté de leer un poco, pero de todos modos ustedes después si hay alguna cosa la pueden volver a ver porque lo hemos dejado con el material. Bien, entonces, bien, algunos aspectos del ámbito bioético, o sea, ¿qué aportes puede dar la bioética a esta transición que necesitamos en la producción de alimentos, pero también necesitamos una transición civilizatoria? Aquí mismo y en la página de textos he puesto una carta abierta de la Red Bioética UNESCO de la que formo parte sobre compromiso y responsabilidad socioambiental en América Latina y el Caribe. Pueden obtenerla en la página web de la Red Bioética UNESCO, que está disponible, porque allí se hace una serie de señalamientos y recomendaciones para la sociedad en general y obviamente para el ámbito político acerca de la responsabilidad que tenemos con el ámbito, con el ambiente. Entonces, ustedes saben, seguramente lo han visto en algún momento, que un momento crucial, me repito, en un hito histórico en la bioética fue que se haya podido promulgar la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En el preámbulo de esta declaración de UNESCO del 2005, que tuvo como 3 o 4 años para ser elaborada con la consulta a todos los países integrantes de UNESCO, que son muchos, y por otro lado UNESCO, si bien es una organización de Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura, no depende de Naciones Unidas de una manera terminante, es decir, son independientes a nivel de sus opciones y de sus manifestaciones. Tal es así que cuando UNESCO dijo, que hace años esto, creo que hace 5 años, que aceptaba que Palestina fuera reconocido un Estado, Naciones Unidas, Estados Unidos dejó de proveerle fondos y se quedaron con una fuerte desfinanciación. ¿Para qué hago este comentario? Para decir que muchas de las cosas que se dicen en esta organización tienen un gran consenso democrático, a diferencia de cosas de Naciones Unidas que sabemos que tienen otro manejo político. ¿Qué dijo esta declaración? Que reconociendo dónde estamos parados con los rápidos adelantos de la ciencia, adelantos de ciencia y tecnología, hay que examinar estos nuevos momentos teniendo en cuenta no solo el respeto a la dignidad de la persona, sino también la observancia de los derechos humanos. Básicamente, esta declaración pone a la bioética en el ámbito de los derechos humanos. ¿Y quién tiene que resolver esto? La comunidad internacional, para que sirvan de fundamento a los dilemas y controversias. Cada vez más se nos plantean estos de hace 20 años y estamos con mucho más problemas. En ese momento no tenían la irrupción de la inteligencia artificial. Podemos ver que el artículo 2 de esta declaración destaca la importancia de la biodiversidad, su preservación como preocupación común de la especie, y en particular un artículo que es el 17, tener debidamente en cuenta la interconexión, aquí también se ve la concepción del ser humano como interconectado con todas las formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos, genéticos, el respeto por el saber tradicional y el papel de los humanos en la protección, ya no decimos medio ambiente, decimos ambiente, de la biosfera y de la biodiversidad. Estamos en una época de transiciones, ya reconocemos todos los daños de los sistemas que tenemos, necesitamos transicionar, porque cambiar de golpe lo puede hacer la Tierra con un cambio abrupto, pero como humanos necesitamos una época de transición. Y pasar a este momento que según Berry debería ser ese en el cual los humanos, en vez de ser una fuerza perturbadora y perpetradora del planeta, nos hagamos presente con un enriquecimiento mutuo.
estamos, lo que se preconiza, a la escucha de lo que la Tierra tiene para decirnos. Y es muy interesante, porque realmente la naturaleza, con todos sus sistemas, sus equilibrios, sus regulaciones, sus interrelaciones, tiene tanto para decirnos. La hemos abandonado, hemos perdido esa sabia escucha de la Tierra. Se habla de holobiontes, ¿no? Porque cuando relaciones y simbiosis se juntan, biológicamente no somos un individuo aislado, estamos compuestos también, incluso esto, ¿no? Por multitud de bacterias, gérmenes, hongos, virus. Somos nosotros mismos como humanos un ecosistema. Casi todos los seres vivientes lo son, y entre esos ecosistemas estamos en relación. Y aquí viene el gran tema de la ética. Me gusta volverme a referir en encíclica Laudato Si, y lo repito en muchas charlas que me piden hablar de ética. Creo que la frase es: tenemos una deuda ética, ¿bien? Porque el inmenso crecimiento que hemos tenido en materia de tecnología y ciencia no estuvo acompañado de una reflexión acerca del mismo, un crecimiento en responsabilidad, en valores y en conciencia, ¿bien? Y fíjense si este no fue el origen de la bioética. Esto es lo que se planteó Van Potter cuando habló por primera vez de este término. Antes lo había hecho Fritz Yard en Europa. Pero él dijo: el avance de las ciencias, si no tiene un diálogo con la cultura del pensamiento de las humanidades, puede estar comprometiendo la supervivencia de la especie. Fue profético. Y estamos todavía ahí. Seguimos con un enorme crecimiento tecnológico, científico, pero sin plantearnos las preguntas necesarias. Por un lado, este superdesarrollo que tenemos en algunos ámbitos consumista contrasta con situaciones de miseria deshumanizante. O sea, la inequidad ha progresado, ha crecido. Y por otro lado, aún más interesante, ¿cómo hacemos para cambiar estos modelos? Hay que cambiar, dice la encíclica, el modelo de desarrollo. La palabra desarrollo, que tanto se usa, ¿no? Desarrollo, progreso, parece ser producir, producir, producir y producir más. Y probablemente eso no sea progreso. ¿Por qué? Este modelo de capitalismo, progreso, de producción ilimitada, de no tener límites al extraer los recursos, no nos ha dejado un mundo mejor para todos. Ha dejado un mundo que aprovechan algunos, pero otros sufren. Tenemos desplazados migrantes, de todo tipo, calamidades climáticas. Estamos viviendo las consecuencias de un desarrollo totalmente deshumanizado, descontrolado, ¿bien? Y que ha favorecido a algunos, pero ha dejado una enorme inequidad al resto. Entonces, también se trata de redefinir el progreso. ¿Y quién se ocupa de hacer todo eso? Es una tarea ética, y esa es parte de nuestra deuda ética. ¿Qué tenemos para aprender? Podemos verlo desde distintos horizontes. Como me puse con el tema de alimentación, y me pareció que era como un ámbito de encuentro de todo lo que es relaciones a nivel humano, ambiental, medioambiental, eh, encuentro de dimensiones para una vida saludable. Hay avances en el ámbito del derecho, los derechos de la naturaleza. Empezamos a hablar de justicia ambiental, principio precautorio. Nuestros países hace poco, en el 2018, si no me equivoco, se firmó, creo que era 18, me vino el acuerdo de Escazú, que casi todos los países latinoamericanos, Escazú es en Costa Rica, lo han firmado, han accedido, que es muy importante, porque el acuerdo de Escazú eh, promueve que haya una importante comunicación e información de todo lo que se haga a nivel ambiental, y que se necesita la licencia social, es decir, cualquier nuevo emprendimiento, ya sea inmobiliario, territorial, estructural, lo que fuera, necesita licencia social. La gente tiene que estar de acuerdo. Y para eso hace falta un estudio del impacto ambiental, si produce daño, cómo lo van a remediar, y audiencias públicas para que las personas implicadas lo conozcan y hagan su aporte. Y si no hay licencia social, no se deberían llevar adelante. ¿Bien? Eso es lo que preconiza el Acuerdo de Escazú. Es fundamental.
Nuestro país lo firmó, ¿bien? Somos parte de ese acuerdo, pero estamos lejos de que se haga, porque muchas cosas, por ejemplo, fíjense qué pasa con todos los nuevos emprendimientos multinacionales de corporaciones de la mega minería. Los estudios de impacto ambiental lo hacen las mismas empresas, no son independientes. Entonces, ellos siempre van a encontrar la manera de decir que el daño que hacen lo remedian, lo van a remediar, no va a ser tan grave. Y las audiencias públicas muchas veces se convocan el mismo día de la audiencia, la gente no tiene ni tiempo para ir, o sea, están hechas también como las trampas para decir que estas cosas se hicieron, pero no se hacen de una manera lícita, no se hacen de una manera ética. Y eso es parte de lo que tenemos que defender. En la educación, tanto por hacer, ampliando nuestro enfoque y nuestros alcances como desafíos pedagógicos. Y vamos a ver en los aspectos éticos, bioéticos, también paradigmas nuevos en construcción de convivencia. Valor de la alimentación, lo dijimos, considerar los riesgos y los daños de los modelos productivos, buscar transiciones a otros modos de producción, de distribuir y de consumir que nos relacionen con la naturaleza y todos los seres que nos habitan. Por lo tanto, para poder tener una alternativa válida, hay que superar esta visión de desarrollo productivista, de crecimiento indefinido y limitado, como si la Tierra fuera inagotable, y que conciben al humano como exterior a la naturaleza. Esa transición va a incluir salir del extractivismo hacia la regeneración. ¿Vieron que era la palabra del póster que puse al principio? Somos la generación regenerativa. ¿Bien? Y hoy en agricultura tenemos, por ejemplo, la agroecología, que se funda en aprender de la tierra y no usar elementos que la dañan. ¿Bien? También existe, tenemos nuevos desarrollos en una agricultura regenerativa, que está tratando de cuidar un poco más el suelo, y lo están haciendo los mismos que hacen agricultura en grandes cantidades, agroindustria. Están empezando a cuidar un poco más la tierra, tratan de hacer cultivos de cobertura, empezaron a usar bioinsumos, es decir, algunos tipos de insecticidas, fungicidas, agroquímicos, fertilizantes, que se obtengan de la misma naturaleza y sin tanto químico para no dañar. Hay todo un movimiento, ¿bien? Soberanía alimentaria, derecho a alimentación, o sea, todo eso hace parte de un movimiento enorme de transición, que ojalá sea cada vez más rápido y alcance antes de que nos quedemos sin tierra, sin planeta. Por el tema de los derechos de la naturaleza, no sé si saben, pero el reconocimiento de que el derecho al ambiente limpio, sano y sostenible como derecho universal es tan reciente como del año 22 por Naciones Unidas. ¿Bien? Antes no lo teníamos como tal. Y aquí hay mucho para decir en tema del derecho, pero me pareció muy eh, una frase de Eduardo Galeano que es muy conocida, ¿no? La naturaleza tiene mucho que decir y nosotros, sus hijos, no podemos hacernos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que desde país andino, esto fue en Ecuador, y agregue un mandamiento más que se le olvidó a Dios cuando dio las tablas en el Sinaí de los 10 mandamientos. Y ese mandamiento, el 11º, debería ser: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Realmente me pareció fue un encuentro muy grande que hubo en Ecuador de distintos pensadores latinoamericanos. Con respecto a la educación, también la educación del nuevo milenio, esto lo dice Edgar Morin, tendríamos que cambiar nuestra conciencia, reconocer la unidad en la diversidad, la conciencia ecológica, cívica, terrenal, la condición humana, o sea, nuestras diversas conciencias que deberían crecer y poder ir transicionando hacia lo que llamamos, para decir un término genérico, paradigma relacional. Necesitamos aprender a relacionarnos mejor. Y desde la bioética, el aporte para esta renovación de valores, praxis y paradigmas parte de una ética de la vida, entendida como comunidad, como trama de la vida. ¿Bien? Algunos hablan de ecoética,
de una ética ecocéntrica, biocéntrica. Introducir la justicia ambiental, los costos ecológicos de los cálculos, en los cálculos económicos, eso no lo vemos. La justicia reparativa cuando se dañan ámbitos naturales, el lugar de lo común, de los bienes comunes, revalorizar el conocimiento ancestral y la sabiduría de las comunidades. Otros paradigmas, como el paradigma de los pueblos andinos del buen vivir. El paradigma del buen vivir es interesante porque se sintetiza en que no se busca que cada uno viva mejor, sino que tengamos mejor convivencia, o sea, que vivamos mejor entre nosotros. Eso es lo que es ello. Cuando tenemos que evaluar desde el punto de la bioética, una situación ambiental, los métodos y elementos de análisis son los de siempre. Riesgos, beneficios, utilizar principios, valores, perspectivas, derechos. En los conflictos, evaluar el avance de la ciencia versus el bienestar de las personas y de los ecosistemas, evaluar conflictos de intereses, evaluar consecuencias a mediano y largo plazo. Y esto es muy importante porque muchos avances actuales, como por ejemplo la biología sintética, que es elaborar productos por técnicas de biología molecular que sintetizan cosas que estaban en la naturaleza, parece estar al orden del día y hacerse muy rápidamente porque no pasa nada, pero resulta que no se evalúan las consecuencias a mediano y largo plazo. Muchas intervenciones de biología sintética, de cambios en la biología que se hacen por medio del laboratorio, pueden llegar a ser altamente perjudiciales. Ejemplos: introducción de especies de mosquitos para destruir otros, puede llegar a producir una alteración a nivel de la proliferación de los insectos, como se sabe que está pasando en algunas regiones, tremenda. Y nosotros sabemos que sin insectos no podemos sobrevivir, porque dependemos, basta pensar en las abejas que hacen que polinicen la mayoría de las plantas, o sea, no sobreviviríamos si no tuviéramos vida del mundo de los ecosistemas de ciertos animales como los insectos. Como desafíos para la ética, cómo actuar frente a las incertidumbres y la consecuencia. Hay 3 principios que son indispensables como guías prioritarias. El principio de precaución. El principio de precaución está en la Constitución de la mayoría de nuestros países, está en la encíclica Laudato Si, está en la Cumbre de la Tierra, y ¿saben cuál es? El principio de precaución dice que cuando algo que puede ser una acción, una entidad, un emprendimiento, un desarrollo, puede llegar a tener daños, puede producir daños a las personas o al ambiente, precautivamente, o sea, en forma precautoria, debería impedirse que se siga llevando adelante o que se lleve adelante, aún si no está totalmente definido que así sea. O sea, la precaución, ¿bien? La responsabilidad, absolutamente importante, saben lo que es la responsabilidad, o sea, hacernos cargo no solo de lo que hacemos, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias a mediano, largo plazo y mediano y largo alcance, en todo sentido. Y la prudencia, de la cual vamos a hablar un poquito más, como guías prioritarias. La bioética, algunos legados muy grosos. Aldo Leopold es el precursor de la ética de la tierra y él fue compañero de Van Potter, coetáneo, era un ingeniero forestal, especialista en bosques y que de alguna manera incentivó y acompañó el desarrollo de las primeras manifestaciones de Van Potter para la creación de la bioética como disciplina. Lo que decía Leopold en la ética de la tierra, algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Y es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Miren si usáramos esto como normativa moral. Algo es correcto o no, de acuerdo a su relación con qué pasa con la comunidad biótica. Hans Jonas, otro enorme pensador, y podríamos decir que debemos a él la ética de la responsabilidad, o por lo menos la enunciación. Hans Jonas enuncia el principio de la responsabilidad a partir
de la Segunda Guerra, después de que se hayan tirado las bombas de Hiroshima y Nagasaki, viene muchas veces los efectos de nuestras acciones pueden llegar a tener efectos absolutamente devastadores, ¿bien? Siniestros, incalculables. Por lo tanto, la ética y la responsabilidad preconiza que tenemos que obrar de modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Creo que tenía una diapositiva más que no puse con respecto al tema de la prudencia, pero se los cuento si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? No sé cómo estamos de tiempo. Creo que sí. Sí, algunos minutos nada más. Eh, el- la prudencia como principio y como, o sea, como principio, ¿a qué creen que se relaciona? ¿Cómo definirían el principio de la prudencia? ¿Qué les parece? Los escucho. ¿Qué entendemos cuando decimos obrar con prudencia? Yo les conté precaución y responsabilidad. Ahora ustedes me cuentan prudencia. ¿Qué piensan? ¿Cómo definirían prudencia? Lo que se les ocurra, lo que les viene en mente, ¿eh? No necesitamos buscar en los libros. Aurora. No. Sí, yo diría que ser cautos, ser medidos. Bien. Cautela, mesura, compañía de la prudencia. Bien. ¿Qué más? En el ámbito de lo que estamos hablando, Tal vez un poco que antes de estas acciones tomemos en consideración los posibles riesgos que pudiera llevar. bien, perfecto. Pero fíjense que también prudencia está relacionado con nuestra habilidad, capacidad para usar el conocimiento. Bien, porque hoy en día nos pasa esto, tenemos conocimiento, todo es conocimiento, todo son desarrollo, todo es novedades, todo es... Pero, ¿cómo lo usamos? ¿No? Y probablemente la virtud o principio, vamos a hablar al principio porque estamos en esa línea, de la prudencia, puede llegar a tener que ver con algo que nos falta, que necesitamos absolutamente como naturaleza humana, y que es esta habilidad para usar adecuadamente el conocimiento, para nuestro bien y el bien de todos, ¿no? Entonces, fíjense que quien habló de esto, y lo dijo muy claramente, hay un mensaje aquí, eh, me tengo que retirar. Saludos, Mariana. Bueno, chau. Eh, es el mismo Potter, cuando hablando de bioética, donde dejé la presentación, es por acá. ¿La vuelven a ver? ¿La están viendo? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, Bien. sí, la vemos. Exacto, de estos famosos precaución, prudencia, responsabilidad. Miren lo que dice Potter, a ver si puedo moverme de acá. A ver, ya les mostré los legados. Esto. Potter habla de una sabiduría que provea el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social y de la supervivencia humana. Este es el punto, ¿no? Podríamos definir a la prudencia como esa sabiduría que se obtiene después de un trabajo de mucha reflexión, fundamentación, con utilización de la conciencia personal y colectiva, del diálogo, de todas las herramientas que tenemos y que nos permita saber cómo usar el conocimiento. Creo que es una de las mejores definiciones de prudencia. En el comienzo, en los textos, no lo puse en el desarrollo, pero hay un texto de Luca Valera, que es un bioeticista de Chile. Él es italiano, pero vive en Chile hace muchos años y está a cargo del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad de Chile. Y tiene un trabajo muy interesante a propósito de la prudencia
y la sabiduría como guía en las cuestiones ecológicas. ¿Bien? Entonces, se los recomiendo, porque la alusión también al pensamiento de Van Potter, al pensamiento de Ness, que fue el iniciador también, junto con Aldo Leopold, de la ética de la tierra y demás, y esta preconización de cómo deberíamos reflexionar acerca de lo que hacemos. Volvemos a la razón de origen de la bioética y a nuestra deuda ética. Bien, así que yo llegaría hasta allí. Este es el gracias de la Madre Tierra que me gusta, y un mensaje que me parecía que lo había puesto, eh, que cuando se reunió la Red Latinoamericana en Instituto de Salud Socioambiental, reimaginar qué es el ser humano y el sentido de la vida. Necesitamos una nueva relación, sea con la madre tierra, que con las bacterias, la civilización, ¿no? Tenemos que concebirnos como un superorganismo, un nosotros, y un movimiento mundial en el que uno somos todos, que activa su sistema inmunológico para proteger a los miembros más frágiles, y necesitamos de todos. Nos convocamos desde la producción de alimentos, de saberes, de sabores, desde el arte, desde los movimientos sociales, campesinos, indígenas, urbanos, desde lo que cada uno hace día a día para recuperar la salud de la madre tierra, que es nuestra propia salud, ¿verdad? Entonces creo que me pareció interesante poner en luz este mensaje de manera de cerrar lo que estábamos conversando en estos tiempos. Así que bueno, Ana María también se tiene que ir, quedamos menos. Estoy todavía 5 minutos si quieren hacer algún comentario, pregunta, con mucho gusto. Lamento que haya sido tan hablado, que me hayan tenido que escuchar tanto tiempo, pero bueno, es difícil poder transmitir todo esto si no es de esta manera. Quizás deberíamos ser más didácticos, pero bueno, es lo que por el momento podemos conseguir. Simplemente, si alguien quiere hacer un mínimo comentario, se los agradezco. Se comprendió, fue raro, eh, con toda libertad. No tenemos ninguna dependencia. Muy interesante y Ningún conflicto. muy interesante y eh, para pensar, para seguir trabajando en esto. Bueno, gracias. Yo creo que sí, es una cosa que realmente no les dije al principio, pero les comparto lo que yo estoy reflexionando, las cosas que sigo leyendo, buscando, así como participando de ámbitos más comprometidos, como son los movimientos sociales, socioambientales, que también ustedes los ven en los comités de ética. O sea, estamos permanentemente en contacto con situaciones que son difíciles de resolver y bueno, prudencia, que es sabiduría, precaución, responsabilidad, son todas las posibilidades que la bioética también nos arrima, no solo los 4 principios, sino también este sentido de la vida que necesitamos recuperar. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias a vos, Graciela. Excelente, ¿Algún comentario muy más? bien. Yo solo quiero Muchas aprovechar gracias. para preguntar por eso, si tiene a mano alguno de esos estudios que relacionen la técnica de los mosquitos manipulados, irradiados con Wolbachia. Ujú. Ese es mi mundo profesional y entonces me Ajá. encantaría poder ver cómo han logrado, hecho un impacto en el ambiente, así como usted lo citó. Si lo tiene a mano, con mucho gusto, me encantaría que lo pudiera compartir. Muchas gracias, muy interesante su conferencia. Bien, esto, mira, lo puedes buscar, hay algunos trabajos, hago más rápido en escribirlo y contarte, impulsores genéticos, lo ha desarrollado, y todo lo que es biología sintética, el grupo ETC. ETC, bien, los puedes buscar así en Google, estoy casi segura que allí lo puedes encontrar, porque es un grupo internacional que se ocupa de estos problemas de la ciencia y la tecnología. Grupo ETC, Silvia Ribeiro, hay varios, ETC Group, está en inglés, y
el tema de los impulsores genéticos. Un segundo, ya te confirmo dónde lo vi. Bien, un segundito, vuelvo. Hay varios artículos, ¿eh? Hay varios. Uno, por ejemplo, es este, pero hay muchos otros que tienen que ver con estos temas. Y en particular la que se ocupó de esto es una investigadora que se llama Silvia Ribeiro y es de ese ETC Group. Espero que te sirva al menos como punta para seguir viéndolo. Hay otras cosas, yo las trabajé con otro grupo de la Universidad Estatal de Uruguay, pero hay mucho escrito sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Un gusto, un placer compartir con los hermanos de República Dominicana. Tienen un hermoso país, pero en un ámbito conflictivo como es nuestro mundo latinoamericano y del Caribe, ¿no? Con tantas bellezas, porque tenemos bienes comunes maravillosos, pero también tan sometidos a tener que seguir siendo víctimas del extractivismo en todo sentido. Así que ojalá que podamos emanciparnos y en el mejor de los modos. Un gusto. Bien, ¿alguna otra Muchísimas pregunta, gracias. consulta? Muchas gracias, muy claro todo, muy Aurora, amable. un gusto también. Bien, Sí. Interesante. entonces los saludo yo también, Rosa, a todos y me despido. Pueden también seguir consultando cosas si les interesa a través de la página de la Fundación FEIP del aula virtual. Allí podemos